y vamos a hablar sobre varios aspectos que incluyen la población, los criterios de elegibilidad, diseño muestral, cálculo de tamaño de muestra y muestreo. Antes de poder empezar, me gustaría, por favor, coordinar el tiempo. Me avisan cuánto es el tiempo, ¿son 2 horas o 2 horas y media para poder también no 2 horas pasar y media, tiempo? doctora. Ok. ¿Han programado un espacio de un break, algo así, un espacio en medio del... Están haciendo espacios como para que se relajen un poco, estiren las piernas, tomen un café y luego volvemos. Podemos hacer un espacio a criterio suyo, doctora. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, María. Bien, entonces empezamos. Por favor, si tienen alguna pregunta o alguna duda en el desarrollo de la sesión, levantan la mano o escriben a través del chat para poder, poder responderlas en el momento, ya que esta va a ser una charla un poco larga. Vamos a estar 2 horas y media, así que es preferible resolver las dudas o preguntas mientras vamos avanzando en el taller. Este es un lema que me parece muy importante, bueno, es que lo dice también uno de los escritores más conocidos en metodología de la investigación, que es Roberto Hernández Sampieri, que dice que toda investigación debe ser transparente y así como estar sujeta a crítica y a réplica. Y este ejercicio solamente es posible si el investigador delimita con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de selección de la muestra. Entonces, tan importante como elegir cuál es el problema de investigación, hacer la formulación del problema y redactar nuestros objetivos. Es muy importante el aspecto metodológico. Diría que es la base de toda investigación. Podemos tener una gran idea, una brillante idea, un tema muy innovador, muy interesante, pero si nuestro aspecto metodológico no lo sustenta, de nada va a servir porque podemos llegar a conclusiones completamente erróneas. Entonces es muy importante, es el esqueleto, el soporte, ¿no? El aspecto metodológico, el diseño del estudio, y también cómo definir la población, cómo voy a hacer el cálculo del tamaño de muestra. No es que voy a seleccionar a 100 porque se me ocurre seleccionar a 100, sino porque tengo que tener ciertos criterios, ¿no? Para poder seleccionar una muestra y hacer que ese tamaño de muestra sea el indicado para que nosotros podamos hacer inferencia, ¿no? Sobre la población que queremos estudiar. Entonces, el logro de esta sesión es que al finalizar la misma, ustedes puedan elaborar la definición de población, muestra, criterios de elegibilidad mediante la resolución de ejemplos prácticos y también puedan ustedes ejecutar el cálculo del tamaño de muestra a través de un programa estadístico. Para recordar, nada más enmarcarnos, ustedes ya deben haber visto en la primera parte del taller los tipos de estudios, ¿no? Hay diferentes clasificaciones, pero digamos que en general podemos decir que hay 2 grandes grupos de estudios, ¿no? Los estudios experimentales y los estudios observacionales. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre uno u otro? La presencia de la intervención, ¿no es cierto? Mientras que en los observacionales no va a haber una intervención, solamente como su nombre lo dice, vamos a estudiar tal cual como se presentan las variables, lo que voy a estudiar, el problema de estudio, mientras que en el experimental sí va a haber una intervención que puede ser un medicamento, puede ser un tratamiento, una terapia, una dieta o de repente una metodología de enseñanza. En estos 2 grandes grupos, a su vez, hay subgrupos de estudios, en el cual, en el caso de los estudios experimentales, va a depender si los grupos que van a formar parte de este estudio se van a aleatorizar o no. Si existe una aleatorización, entonces estamos hablando de un ensayo clínico controlado y randomizado.
Mientras que si no hay una aleatorización, es decir, que si cada uno de los miembros de estos 2 o 3 grupos o brazos de estudio no se seleccionan al azar, entonces va a ser un ensayo clínico no randomizado o no aleatorizado, lo que también se suele denominar los estudios cuasi experimentales, ¿no? En la cual hay un grupo de control, un grupo de intervención, pero no se van a aleatorizar los individuos que van a formar parte de cada grupo. Mientras que en los estudios observacionales puede haber un grupo de comparación o no. Si no hay un grupo de comparación, entonces es un estudio puramente descriptivo. Mientras que si hay un grupo de comparación, estaríamos hablando de los estudios analíticos. Y en estos estudios están los estudios de cortes, los estudios de casos control, cuyo característica va a depender si empezamos por la exposición o empezamos por el resultado o enfermedad. Entonces, si vamos de la exposición, es decir, seleccionamos 2 grupos, uno que está expuesto a un factor de riesgo y otro no, y lo seguimos en el tiempo para ver cuántos se enferman del grupo control y del grupo expuesto, entonces estamos hablando de un estudio de corte, ¿no? Que son estudios usualmente muy largos. Y también son estudios costosos. Y los estudios analíticos que más se realizan son los estudios de caso control, porque parten más bien de la enfermedad. Entonces partimos de un grupo de afectados y vamos a evaluar de manera retrospectiva el antecedente o no de exposición, ¿no? A ciertos factores de riesgo. O ciertos factores que vamos a estudiar si se tratan o no de factores de riesgo. Y luego tenemos un estudio, el cruzado, que en este caso, tanto la exposición como el resultado se evalúan al mismo tiempo. Ok, no sé si tienen aquí alguna pregunta, alguna duda sobre los diseños de estudio. Por favor, me escriben por el chat o pueden levantar la mano para que activen su audio. Doctora, hemos programado con los participantes que las preguntas sean al final. No sé si... ¿Al final de las 2 horas o de las partes? De las partes. Ok. Ya, como gusten. Igual si por ahí hay algo que resolver y es algo rápido por mensaje, lo pueden colocar. Así que no hay ningún problema. Ok, entonces vamos a hablar de población, criterios de elegibilidad, la parte de cálculo del tamaño de muestra y muestreo, ¿no? Es prácticamente el diseño muestral. Entonces vamos a empezar con población para poder entrar en en esta definición. Tenemos que también recordar algunos aspectos. Como ustedes pueden ver en el gráfico, entonces vemos aquí un grupo de personas, ¿no? A todo ese total de personas vamos a llamar población. Mientras que la muestra vendría a ser una parte de esa población, ¿no? Entonces es un subconjunto de este total. Ahora, ¿qué ejemplos de población podemos tener? Podríamos, dependiendo del tipo de estudio, podríamos estar hablando de el total de personas de una ciudad, el total de personas de un país, de una región. Podríamos también definir como una población el número de afectados de una condición. Por ejemplo, el número de personas diabéticas en la ciudad de Tacna, esa puede ser mi población. O el número de pacientes atendidos en un servicio, por ejemplo, en el servicio de emergencia. Eso puede ser mi población también. Y también se suele definir en un periodo de tiempo, ¿no? En el año tal o en el periodo, por ejemplo, del 2010 al 2020, ¿no? El total de atendidos. Mientras que la muestra va a ser ese subconjunto que lo vamos a seleccionar siguiendo ciertos criterios. Hay algunas características que también debe tener esta muestra, ¿no? Y vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo definimos a la población? Como el conjunto de elementos sobre los que se observa un carácter común.
mientras que la muestra es un subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta. Ahora, ¿a qué llamamos ser representativo de la población? Es que esa muestra debe tener similares características a las de mi población. Es decir, que si mi población tiene, de repente, si estamos hablando de grupos de edad, tiene en la población adulta, adulta mayor, ¿no? O jóvenes, mientras que si mi muestra solo va a ser formada por adultos mayores o por mayores entre 40 y 60, por ejemplo, porque son los que más acuden a un hospital, entonces puede estar de alguna forma sesgando mi estudio al seleccionar una muestra que no es representativa de toda mi población. Entonces para ser representativa debe tener las mismas características de la población en cuanto a los factores, sobre todo los que más van a o pueden influir en el estudio que estoy haciendo, que incluye la edad, de repente el grupo étnico, o el sexo, el género, ¿no? Y llamamos unidad de muestreo o unidad de análisis también a los casos o elementos que van a formar, cada uno de esos elementos que van a formar parte de la población y que pueden ser seleccionados para conformar la muestra. Entonces así, de esa forma tenemos estos tres conceptos, ¿no? Recordando entonces que la población vendría a ser todo ese conjunto de individuos los cuales yo quiero estudiar determinado problema y a partir del estudio de la muestra voy a querer generalizar, ¿no? Voy a querer conocer, entonces esa es mi población. Mientras que la muestra va a ser un subconjunto de ella. Se habla también de los elementos o unidades de muestreo o análisis, que vendrían a ser todas esas unidades de mi población que van a ser plausibles de ser seleccionadas, ¿no? Muchas veces tenemos una población, por ejemplo, si queremos estudiar el grupo de pacientes diabéticos, pero en esa población tal vez hay gente que vive muy lejos, en las afueras de la ciudad y que no asisten a ningún tipo de institución, ya sea de salud, MINSA, y por lo tanto va a ser muy difícil que sean seleccionadas, ¿no? Entonces, eso vendrían a ser los elementos o unidades de muestra, son todos esos posibles individuos que podrían formar parte de mi muestra, ¿no? Obviamente reconocemos que la población muchas veces, la gran mayoría de estudios no va a poder ser estudiada en su totalidad por estas limitaciones, ¿no? Para el acceso a ella. Por eso es que tratamos de seleccionar una muestra que sea representativa. Cuando hablamos de población y muestra, también hablamos de algunos otros conceptos como parámetro y estimador. ¿Qué llamamos parámetro? Es un resumen numérico de alguna variable observada de la población. Y estos parámetros normales que se estudian son la media poblacional y la proporción. Estos se van a representar con letras en mayúscula, mientras que los estimadores vendrían a ser un estadístico que se emplea para conocer el parámetro desconocido. Es decir, a partir de mi muestra seleccionada, yo obtengo ciertos valores, por ejemplo, la media de la edad, o la proporción de mujeres versus la proporción de varones, ese sería mi estimador en mi muestra, ¿no? Sin embargo, el objetivo de analizar esta muestra no es conocer la muestra en sí, sino es hacer inferencia de la población, es decir, conocer a mi población a partir del estudio de mi muestra. Entonces, conociendo un estimador, yo voy a intentar conocer el parámetro que es desconocido, es decir, estos valores, ya sea de la media de la edad o la proporción de sexo en mi población. Mientras que el estadístico es una función de los valores de la muestra, es una variable aleatoria cuyos valores van a depender de la muestra seleccionada. Y vemos entonces dos símbolos para evaluar ya sea un parámetro poblacional, que es el símbolo pi, que hace referencia a la proporción en la población,
sería el parámetro poblacional, mientras que el P minúscula vendría a ser el estimador muestral, que es la proporción en la muestra. Entonces, si pudiéramos conocer una proporción en la población blanco, sería el verdadero parámetro poblacional de esa proporción. Sin embargo, como esto no suele ser posible, entonces lo vamos a aproximar a través de la medición de esta proporción en una muestra. Hay algunas letras o nomenclatura que también se utilizan en estadística y cambian, ya sea si hace referencia a la población o a la muestra. En este caso, por ejemplo, el alfa es la letra romana, AI representa al error tipo 1. Beta representa el error tipo 2, delta representa la diferencia, pi representa la proporción, mu representa la media y sigma a la desviación tipo. Cuando hablamos también de el estudio de la muestra y decimos que esta nos permite conocer los parámetros poblacionales, estamos hablando de una estimación, es decir, que no vamos a estudiar realmente a la población en su totalidad, sino que al estudiar una muestra vamos a obtener ciertos valores de mis estadísticos, que vendría a ser la media o la proporción, y estos me van a permitir estimar, ¿no? A partir del conocimiento de esta muestra, estimar cuáles serían los valores en mi población. Entonces, esta estimación puede ser de dos tipos, ¿no? La puntual, cuando buscamos un valor concreto, ¿no? Por ejemplo, la media de hemoglobina de la población infantil de tal. No es una estimación puntual. También puedo hacer estimación por intervalos de confianza. Y aquí vamos a determinar un intervalo dentro del cual se supone va a estar el valor del parámetro que se busca con una cierta probabilidad. Y aquí vienen también dos ramas de la estadística. Uno que es la estadística descriptiva, que es lo que yo hago en los estudios descriptivos usualmente, que es describir las características de mi muestra, ¿no? Dependiendo de las variables que he usado, la media de la población, la proporción de, por ejemplo, si estamos hablando de estado civil, la proporción de casados, proporción de solteros, si estamos hablando del tipo de profesión, la proporción de médicos, de enfermeras, de ingenieros, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí es estadística descriptiva. Sin embargo, cuando intentamos hacer inferencia estadística, es decir, generalizar a la población, entonces ahí vamos a hacer uso de la estadística inferencial. Y esto a través de las pruebas estadísticas, ¿no? Dependiendo del tipo de variable, ¿no? Chi cuadrado, T de Student, ¿no? Que con ese valor de P me van a permitir encontrar si hay significancia estadística o no, para poder hacer una generalización a la población, y es la estadística inferencial. Y entonces recordemos que a partir del estudio de una muestra podemos estimar entonces los parámetros poblacionales, y estos pueden ser de dos tipos, ¿no? Ya sea una estimación puntual o una estimación por intervalo de confianza. Ahora, también debemos recordar este concepto, o revisarlo si es que no lo hemos visto antes, que es el nivel de confianza. ¿A qué hace referencia el nivel de confianza? Es la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro estimado en la población se sitúe en el intervalo de confianza obtenido. Entonces, el nivel de confianza se va a representar como 1 menos alfa, y habitualmente se expresa en porcentaje, donde 1 es la posibilidad de no equivocarse, ¿no? Sería el 100%, ¿no? La posibilidad o el nivel de confianza de un 100% significa que ese es el valor del parámetro y no hay posibilidad de error. Eso usualmente solo se logra si estudiáramos a toda la población. Sin embargo, al estudiar una muestra siempre tenemos una posibilidad de error, ¿no? Incluso en un muestreo probabilístico, a la probabilidad de que no se seleccionen a todos o que por ahí quede excluido alguna unidad de la población que debería estar presente, ¿no? Entonces, hay también errores de muestreo.
Y este nivel de confianza, entonces, trata de ser lo más cercano a 1, pero no es 1, ¿no? Entonces, un buen nivel de confianza aceptable es el 95%, que corresponde a un valor alfa de 0.05. Mientras que un nivel de confianza de 99% corresponde a un valor alfa de 0.01. Para yo tener un mayor nivel de confianza, tendría que estudiar a más muestras. Entonces, si yo soy muy exigente a la hora de hacer mi cálculo del tamaño de muestra y colocar un nivel de confianza de 99%, probablemente voy a tener que estudiar una muestra mucho mayor. Y eso significa mayor tiempo, mayores recursos también, ¿no? Y puede que haga inviable el estudio. Entonces, en la mayoría de los estudios utilizan un nivel de confianza de 95%. Y el alfa va a ser de 0.05. Lo que es el nivel de significancia o el valor del alfa, es la probabilidad de fallar en la estimación. Esa es la contraparte del nivel de confianza. El nivel de confianza es el nivel de certeza o probabilidad de que el parámetro o el verdadero valor de parámetro caiga en ese intervalo que estoy tratando de calcular. Mientras que el valor alfa entonces es la posibilidad de fallar en la estimación, y esto es la diferencia entre la certeza, que es 1, y el nivel de confianza. Entonces, en una estimación con un nivel de confianza del 95%, el valor de alfa va a ser 0.05. Vemos aquí en este gráfico también que nos muestra esta distribución de datos, ¿no? Que es una distribución normal, y marca dos áreas, ¿no? Un área sombreada y un área no sombreada. El nivel de confianza va a estar representada por esta área no sombreada, que es el nivel de certeza o de acierto, que es el 95%. Y este alfa o la probabilidad de error es de un 5%. Va a depender también cuando uno hace inferencia estadística de la prueba de hipótesis, si es de una cola o de dos colas. En este caso estamos viendo que esta tiene dos áreas, ¿no? Hacia ambos lados, y esto en suma debe dar 0.05. Quiere decir que en cada lado hay un alfa medios que sería igual a 0.025. Si tuviéramos un nivel de confianza del 0.99, mi alfa va a ser la diferencia, ¿no? Para llegar a 1, que es la certeza, que sería de 0.01. Bien, este intervalo de confianza va a estar determinado por dos valores, dentro de los cuales afirmamos que está el verdadero parámetro con cierta probabilidad. Y entonces se expresa con dos valores que pueden estar encerrados en un corchete, donde hay un valor mínimo y un valor máximo, o también a través de estos símbolos mayor, igual y menor, igual, ¿no? Donde tita va a ser el parámetro a estimar. Y este intervalo contiene al parámetro estimado con una determinada certeza o nivel de confianza. Entonces, estos intervalos de confianza se calculan, van a ser iguales al estimador más menos el valor de z para un 95% de confianza, esto multiplicado por el error estándar. El error estándar por este valor de z representa el error de muestreo. Es decir, que es esa posibilidad de equivocarse a la hora de seleccionar la muestra, a pesar de que es una muestra probabilística. Si es que yo tengo, por ejemplo, una población de 1000 estudiantes y mi muestra calculada es de 100, al describir los estadísticos de mi muestra, de repente me sale que la media de los estudiantes de edad es de 19 años, pero al seleccionar una segunda muestra, donde salen otros 100, quizás me salga una media de 20 años. Y si selecciono una tercera muestra, de repente me sale una media de 21 años. Entonces, siempre hay estas posibles variaciones cuando uno no estudia a la población en su totalidad, ¿no? Y eso representa el error de muestreo.
El error estándar va a ser la desviación estándar de una distribución de muestras repetidas de la misma población. El error de muestreo corresponde al producto del error estándar del estimador y un valor crítico del estadígrafo correspondiente, que suele ser el valor de Z, para un nivel de confianza de 95%, y esto va a ser igual a 1.96. ¿No? Entonces, de estas 3 muestras que se pudieron haber obtenido, se va a sacar esos 3 valores, por ejemplo, de la media, y ahí se va a sacar la desviación estándar de esos 3 valores, ¿no? Eso representa el error estándar. Y eso multiplicado por el valor de Z, 95% de confianza, que sería 1.96, vendría a ser el error de muestreo. Entonces, para calcular los límites de este intervalo de confianza, se va a sumar o restar el estimador con ese error de muestreo. Y de esta manera voy a obtener ambos límites, ¿no? El estimador vendría a ser la media o la proporción, dependiendo de lo que quiera calcular o estimar. Entonces, por ejemplo, para calcular un intervalo de confianza, el 95% de un promedio, yo coloco aquí el estimador, que vendría a ser la media, más menos el valor de Z, 95% de confianza, que es 1.96, por el error estándar, ¿no? Como es una media, entonces esto es igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Vendría a ser la muestra. Mientras que el intervalo de confianza de una proporción va a ser igual a esa proporción de la muestra más menos 1.96 y la raíz cuadrada de P por 1 menos P entre n. De esta manera se calculan los intervalos de confianza. Podrían calcular con estas fórmulas, ¿no?, de manera manual, pero ahora también hay software estadísticos, como Stata, por ejemplo, que uno pone los valores y le calcula un intervalo de confianza. Un estudio, este es un ejemplo, un estudio sobre el periodo de incubación de la difteria, reporta que el promedio es 3.5 días, ¿no?, con un intervalo de confianza al 95%, que nos dice que en realidad es de 2.4 a 6.1 días, ¿no?, donde el límite inferior va a ser 2.4 y el límite superior 6.1. Entonces, ¿qué podríamos concluir, ¿no?, de este resultado? Tenemos un valor promedio de ese estadístico, que es 3.5 días, y tenemos un intervalo de confianza. Esto obviamente se va a calcular del estudio de mi muestra. Entonces, como conclusión, para la estimación, diríamos que si bien el resultado puntual es 3.5 días en promedio, este es un estimado y por lo tanto está sujeto a un error aleatorio. No obstante, vamos a tener el 95% de confianza que el verdadero tiempo de incubación de la difteria esté entre 2.4 y 6.1 días, ¿no? Entonces podría ser 4, podría ser 5, podría ser 5.9 o 6, ¿no? Entonces el intervalo de confianza nos da la posibilidad de estimar, ¿no?, con 95% de certeza realmente dónde está el parámetro. Entonces es mejor siempre cuando uno describe algunas variables, no solo colocar la media y su desviación estándar, sino el intervalo de confianza. Más aún si uno quiere comparar grupos, por ejemplo. Porque a pesar de que yo puedo tener 2 grupos de repente, donde la media en uno es 3 y en el otro es 5, si es que mis intervalos de confianza se superponen, yo no puedo concluir que realmente hay significancia estadística. Entonces es importante evaluar los intervalos de confianza. El error en la estimación es una medida de precisión que se corresponde con la amplitud del intervalo de confianza. Entonces, ¿dónde se van a restar, ¿no?, el valor máximo menos el valor mínimo? Ese rango, ¿no? Cuanta más precisión se desee en la estimación de un parámetro, más estrecho deberá ser el intervalo de confianza. Es decir, si yo quiero tener una certeza, tratar de estimar lo más posible, lo más cercano posible a mi parámetro, por ejemplo, si estábamos hablando del tiempo de incubación de la difteria en días, quiero que solo tenga una diferencia de 1 o 2 días,
entonces tendría que hacer que mi intervalo sea más corto, ¿no? ¿Y cómo se logra esta precisión? Pues aumentando el tamaño de la muestra, ¿no? Pero esto también significa mayores recursos y mayor tiempo. Entonces, por eso es que uno trata de trabajar, digamos, con un intervalo de confianza del 95%. Esta es una imagen donde nos muestra, este es el estadístico, ¿no? Tita, que puede ser el promedio o la proporción, que vendría a ser el estimado, ¿no? Aquí estaría la media, digamos. Y se va a restar, ¿no?, este intervalo hacia arriba, que va a ser mi límite superior, y hacia abajo, que va a representar a mi límite inferior, ¿no? Entonces, para un tamaño muestral fijo, el nivel de confianza se va a relacionar de forma inversamente proporcional a la precisión del intervalo. Entonces, a mayor nivel de confianza, el intervalo va a ser más corto, ¿no? A menor nivel de confianza va a tener un intervalo de confianza también mucho más largo. Y esto también es importante recordarlo, si es que ya lo hemos visto antes, revisarlo, antes de hablar de muestra y muestreo, que es en la inferencia estadística, ¿no? Cuando uno pretende hacer conclusiones o generalizaciones de mi población en base a una muestra estudiada. Y aquí hablamos del contraste o la prueba de hipótesis. Y cuando uno hace una hipótesis, dependiendo del valor de P, de significancia estadística, uno va a tomar una decisión, si rechaza o no rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces, si yo decido, por ejemplo, no rechazar una hipótesis nula, ¿no?, que planteo, y resulta que en la realidad, esta hipótesis nula es cierta, entonces va a haber ausencia de error, o sea, acierto, ¿no? No rechazo mi hipótesis nula y esta hipótesis nula es cierta, entonces estoy acertando, ¿no? Igual pasa si yo rechazo mi hipótesis nula y resulta que en la realidad esta hipótesis es falsa, entonces igual, ¿no?, estoy acertando. Eso es ausencia de error, o también se llama potencia de la prueba, que es igual a 1 menos beta. También estos serían los dos aciertos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo cometo un error? Entonces hay dos tipos de error en la prueba de hipótesis. El error tipo 1, que es el alfa, es cuando se rechaza una hipótesis nula, pero esta hipótesis nula es cierta. Ese sería mi error tipo 1 o alfa. Y el error tipo 2 o beta vendría a ser cuando tomamos la decisión de no rechazar una hipótesis nula, pero esta hipótesis nula es falsa, ¿no? Entonces estoy cometiendo error tipo 2 o beta. Esto es importante también tener en cuenta, porque a la hora de hacer el cálculo del tamaño de muestra, se habla también en algunos casos, de la potencia de la prueba, o del nivel de significancia, o el error que queremos aceptar, y el nivel de confianza. Bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los criterios de elegibilidad, que vendrían a ser los criterios de inclusión y exclusión principalmente, ¿no? Entonces, a fin de definir la población y la muestra, hay que especificar estos criterios de elegibilidad, y que son muy importantes en todo estudio, así sea un estudio descriptivo. ¿Cuáles serían mis criterios de inclusión? Vendrían a ser estas características que deben estar presentes en las unidades de estudio para que sean consideradas como parte de la población y puedan ser incluidas en el estudio. Asimismo, puede considerarse también la estratificación. En ciertos estudios, por ejemplo, ensayos clínicos, estratifican a la población que quieren estudiar. Por ejemplo, ahora en los numerosos ensayos clínicos que se están dando para probar ciertos medicamentos o productos
de investigación, o incluso las vacunas para COVID, estratifican a la población en población sana o población con alguna comorbilidad, por ejemplo, diabetes, hipertensión. Entonces van a estratificarlo en base a las comorbilidades. También lo estratifican en base a la edad. No es igual una persona de 19, 20 años o un adulto mayor de 65, 70 años. Entonces lo van a estratificar también por grupos etarios. Y así también podrían estratificarse por regiones o por sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no en todos los estudios se estratifican, pero sí sobre todo en los estudios tipo ensayo clínico, porque se requiere manejar estas variables que podrían de alguna forma influir en los resultados. Los criterios de inclusión vendrían a ser estas características que de estar presentes en las unidades de estudio hacen que no pertenezcan a la población y por ello evitarían su inclusión. Mientras que los criterios de eliminación no siempre están presentes cuando uno hace los criterios de selección o elegibilidad de un estudio, principalmente coloca criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y en algunos estudios, como los ensayos clínicos, colocan criterios de eliminación, que son características que al presentarse durante el estudio obligarían a eliminar a esa unidad de la investigación. Por ejemplo, si estamos siguiendo con el ejemplo de los ensayos clínicos para COVID, un criterio de eliminación para el uso de medicamentos o vacunas es, por ejemplo, que la persona o la mujer que esté participando quede embarazada, ¿no? Inmediatamente es retirada del estudio y ya no recibe más medicamentos, ¿no? Y así pueden haber otros criterios de eliminación dependiendo de las características del estudio. Un ejemplo, se desea realizar un ensayo clínico para estudiar la eficacia y seguridad del producto X y Z para el tratamiento de COVID. ¿Cuáles serían mis criterios de inclusión? ¿Qué criterios de inclusión pondrían ustedes? A ver, ¿alguna propuesta? Pueden escribirlo por el chat. ¿Alguien se anima a hacer un ejemplo de criterio de inclusión o exclusión para este estudio que se está planteando? Ok, muy bien. Muy bien, Cristian. A ver, nos dice como criterio de inclusión, Cristian nos dice pacientes COVID. Lógicamente, ¿no? Si vamos a aprobar un tratamiento para COVID, tiene que ser un paciente con la enfermedad confirmada. Entonces es importante eso. ¿Cómo confirmo la enfermedad, no? Podría dar detalles también. ¿Es suficiente con una prueba rápida o tengo que hacer una prueba molecular, una prueba antigénica? ¿No? Ok. Así es. Anthony también nos dice los participantes que den su consentimiento para el ensayo. Eso es fundamental. Y eso es también un criterio de inclusión. A pesar de que cumpla todas las características que yo necesito para mi estudio, pero si esa persona no desea participar o no autoriza, ¿no? A través de la firma de consentimiento informado, entonces no voy a poder incluir. Es un criterio fundamental también, que es un criterio de inclusión para estudios, ¿no? Isamar nos dice que sea mayor de edad o en todo caso un representante de consentimiento, así es, ¿no? Obviamente va a depender de las características del estudio. Si estoy hablando de adultos mayores de 18 años, entonces un criterio de inclusión será que tenga más de 18 años, ¿no? Y si mi estudio es un estudio en población pediátrica, entonces lógicamente tendrá que, como parte del criterio de inclusión, la firma de los padres o apoderados, ¿no? Tiene que ser de ambos padres cuando son menores de edad. Si es que tienen más de 7 años, hay un
no se llama consentimiento informado, sino asentimiento, ¿no? Estos niños ya tendrían que decir sí quiero participar o no quiero participar, ¿no? Y si ellos no desean, no dan su asentimiento, a pesar de que los padres pueden haber autorizado, tampoco deberíamos incluirlos. Ok. Rubí nos dice, criterio de exclusión, paciente dado de alta luego de tener COVID. Sería un criterio de exclusión dependiendo, ¿no? Porque usualmente es la historia de la enfermedad, ¿no? Que es dependiendo del grado, lógicamente, va a requerir hospitalización y luego todos van a salir de alta, salvo que sea una forma severa que se complique y fallezca. Entonces, habría que ver cómo se plantea como criterio de exclusión el ser dado de alta, ¿no? O de repente, un criterio de exclusión, si queremos hacer este estudio solo en pacientes con COVID moderado severo, que tienen que estar hospitalizados, entonces un criterio de exclusión sería paciente que no tiene criterios para hospitalizarse, o que tiene una forma asintomática o una forma leve, ¿no? Que estos usualmente no se van a hospitalizar, ¿no? Entonces, muy bien, esos serían algunos criterios de inclusión que ustedes muy bien han planteado. Yo planteé estos como ejemplo, pueden haber muchos más, también va a depender de las características, ¿no? que tenga nuestro estudio. En este caso se planteaba un estudio, por ejemplo, en adultos, entonces un criterio de inclusión era adultos de 18 años o más que acepten participar en el estudio y firmen el consentimiento informado. Otro criterio de inclusión, si estamos hablando que es para el tratamiento de COVID, yo debo estar seguro de que realmente tiene COVID y tiene que ser con una prueba fiable, ¿no? Una prueba rápida ya sabemos que no es adecuada para diagnóstico. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Por un PCR o por una prueba antigénica positiva. Cualquiera de esos dos. ¿Qué criterios de exclusión podría mencionar algunos, me parece? A ver, vamos a ver. ¿Alguien prendió su micro? No sé si querían participar. Ok, creo que se ha prendido nada más. Ok, en criterios de exclusión, entonces, podríamos estar considerando un paciente con cáncer avanzado, por ejemplo, ¿no? Sabemos que los pacientes inmunosuprimidos no van a responder igual, ¿no? A estas enfermedades infecciosas, entonces pueden complicarse y me pueden generar sesgos también, si es que yo quiero evaluar la eficacia y seguridad de un producto, ¿no? Entonces puede ser un criterio de exclusión, que tengan un cáncer avanzado, que tengan de repente otras enfermedades que tengan que ver o que afecten el sistema inmunológico, ¿no? Como por ejemplo pacientes con VIH, de repente con VIH que está en ciertos criterios, ¿no? Con un CD4 menos de 200 o que no haya recibido tratamiento. Quizás puede incluir, sí, a alguien que está con un tratamiento controlado, ¿no? En el caso de la diabetes igual, ¿no? La diabetes controlada de repente puede incluirlo, pero si es una diabetes descompensada, quizás sería un criterio de exclusión, o sea, va a depender de las características del estudio. La mayoría de estos estudios también, lógicamente, excluyen a mujeres embarazadas. Y pueden incluir a mujeres en edad reproductiva, pero lógicamente que acepten también usar un método anticonceptivo durante determinado tiempo. ¿Ya? Si estamos hablando, por ejemplo, de un COVID moderado severo, podría decir, de acuerdo a la escala de clasificación de la OMS para COVID, que tengan un puntaje, no sé, mayor de 7, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces sería un ejemplo de criterios de inclusión y exclusión. Muchas veces hay errores que se repiten en la redacción de criterios de exclusión, cuando nosotros en los comités que participo, sobre todo en el comité de ética de investigación del hospital donde trabajo, cuando presentan los estudiantes sus trabajos para la tesis, ¿no? Cuando están en el internado, cometen el error de colocar como criterio de exclusión, por ejemplo, un criterio de exclusión, le ponen, si mi estudio es en adultos, le ponen criterio de exclusión, paciente pediátrico. O paciente que no firmó consentimiento. Sin embargo, si el criterio de exclusión no es eso, sino es del total de incluidos a quienes voy a retirar, ¿no? O sea,
para estar en un criterio de exclusión, se supone que debe haber cumplido estos dos primero, ¿no? Mi criterio de inclusión, que sería adulto de 18 años y que tenga COVID. Y de ese grupo, ¿a quiénes voy a retirar del estudio? Entonces, lógicamente, si nunca firmó consentimiento, nunca estuvo incluido. Entonces, tampoco debería estar como criterio de exclusión la no firma de consentimiento. Y si estoy diciendo que van a ser mujeres, por ejemplo, que quiero estudiar mujeres, en mi criterio de exclusión no puedo poner varones, ¿no? Tendría que poner mujeres con estas características, ¿no? O con estos otros problemas, ¿no? ¿Sí? Eso sí, sí quería aclararlo porque es algo muy recurrente que a veces uno lo plantea a la hora de hacer la tesis. Ok. Bueno, si vieran alguna pregunta, igual lo pueden comentar en el chat y si no, al final, como lo han programado en el curso. Bien, hay bueno, recordar esta definición, cuando hablamos de marco muestral, marco de muestreo va a constituir el sitio de referencia donde se podrá localizar a todas las unidades de la población. Y puede estar constituido por los siguientes elementos, ¿no? Que vendría a ser de dónde voy a sacar ese listado de unidades de análisis, de unidades de muestreo. Pues puede estar en un archivo clínico, en un archivo del servicio, de repente todos los pacientes atendidos, en una libreta de citas o en el listado de seguros de vida, en determinados censos o listados de individuos de una población o de hospitales o directamente de la población. Este vendría a ser mi marco muestral, que es el total de esas unidades o elementos que van a formar parte de mi población diana, ¿no? Es importante tener este marco muestral porque si no, no voy a poder hacer la selección de la muestra, ¿no? Al menos si quiero hacer una selección, por ejemplo, un muestreo aleatorio simple, ¿no? En la cual es imprescindible tener este marco muestral. Bien, a ver, vamos a pasar a lo que es el cálculo del tamaño de muestra. Y recordar cuáles son las esencias del muestreo, ¿no? Hay un objetivo principal que es seleccionar casos que sean representativos para generalizar, ¿no?, esta información, esos estimadores hacia la población. Características, esta generalización entonces, ¿qué vamos a generalizar? Son las características de mi muestra hacia la población y plantear hipótesis, ¿no?, con la finalidad de construir o probar teorías que expliquen a la población o fenómeno. Y esto va a ser posible mediante una técnica adecuada, que vendría a ser la técnica de muestreo. ¿Cuáles son mis tipos de muestra? En un estudio de investigación tenemos dos tipos, la muestra probabilística y la muestra no probabilística. Muestra probabilística es un subgrupo de la población en el que todos los elementos o unidades tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Por eso viene el nombre, ¿no? Y solo las muestras probabilísticas son las que van a ser realmente representativas de la población. Mientras que las muestras no probabilísticas son un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Y en estos casos, para poder hacer inferencia estadística, es decir, generalización, sacar conclusiones a partir de mi muestra, pero para mi población, solo se puede hacer si yo tengo una muestra probabilística. Para hacer una muestra probabilística van a ser necesarios dos procedimientos: el cálculo del tamaño de muestra, que debe ser representativo de la población, y seleccionar los elementos muestrales o casos de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Podemos estimar el tamaño de muestra para una media en una población y va a ser igual, ¿no?, a n igual a z cuadrado
por la desviación y el error. Si se conoce la población, entonces se usa una fórmula adicional que es igual a n sobre 1 más la muestra calculada sobre la población total. Si no se conoce la población, simplemente utilizamos esta primera fórmula. Entonces, Z vendría a ser el coeficiente o el estadígrafo para un nivel de confianza de 95%, que sería igual a 1.96. SE, que vendría a ser la desviación estándar esperada en la población de estudio, al cuadrado, y esto se puede sacar de estudios previos o de la literatura de repente, o de estudios en una población similar, ¿no? O quizás hemos hecho un estudio piloto, entonces conocemos la desviación estándar de lo que yo quiero estudiar para esa población, entre el error absoluto de muestreo o precisión, que debe ser asumido por el investigador y va a representar la diferencia entre el parámetro y el estimador. Es decir, la media poblacional menos la media muestral. Ese vendría a ser el error absoluto o de muestreo, que eso lo va a determinar el mismo investigador. ¿Qué tanto error puedes aceptar? Entonces así vamos a tener nuestro tamaño de muestra final para estimar una media en una población. Acá tenemos un ejemplo, una población de 1.200 escolares de La Oroya. Se desea estimar el nivel de confianza promedio de plomo en sangre con un 95% de confianza. En el estudio piloto se encontró una media de 22.3 y una desviación estándar de 8.6 microgramos por decilitro. El investigador va a asumir un error estándar de más o menos 1.5 microgramos por decilitro y nos piden calcular un tamaño de muestra. Entonces tenemos estos datos, tenemos la población, sabemos que el valor de Z para un nivel de confianza de 95% es 1.96. Del estudio piloto tenemos la desviación estándar y también el investigador va a asumir un error de 1.5, ¿no? Que es este error que puede aceptar para estimar un parámetro, ¿no? A partir de esta media seleccionada, de esta media del piloto. Entonces, lo que hacemos es reemplazar sobre la fórmula que habíamos mencionado, que era el valor de Z al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado entre el error esperado, ¿no? Al cuadrado. Y eso me va a salir un valor de 126.3, que sería mi valor de muestra. Como tenemos el tamaño de la población, entonces usamos esa otra fórmula adicional, que era n sobre 1 más n sobre la población, y me sale 114.3. Para el cálculo de tamaño de muestra, redondeamos hacia el siguiente número, ¿no? Así salga 114.1, seleccionamos hacia un número más. Entonces, en este caso, mi muestra final sería igual, ¿no? A 115, mínimo, ¿no? Podría tomar algunos más, sobre todo en algunos estudios se utiliza aumentar el 10% o el 15%, tomando en cuenta que pueden haber posibles pérdidas en el estudio, ¿no? Sobre todo cuando son estudios de seguimiento. Entonces es un ejemplo para estimar la media poblacional cuando uno lo quiere hacer de manera manual, ¿no? Ahora también hay software, vamos a ver un momento cómo se puede hacer a través de software como el EPIDAT, el cual solo ingresamos los datos y ya nos da el valor estimado de la muestra. Entonces el número mínimo de escolares para realizar el estudio es de 115 si se desea estimar el nivel promedio de plomo en sangre en la población estudiantil con una precisión de más o menos 1.5 y un nivel de confianza del 95%. Luego, tenemos esta otra fórmula que se utiliza para estimar una proporción poblacional. La fórmula es muy semejante, donde n va a ser igual a z cuadrado por la proporción esperada, ¿no? Que es P,
y Q vendría a ser la diferencia de 1 menos esa proporción entre el error esperado al cuadrado. Si se conoce la población, vamos a tener esta fórmula adicional, igual que para estimar una media. Entonces, aquí Z nuevamente es el coeficiente de confianza, que va a ser igual a 1.96 para un nivel de confianza de 95%. P, que es la proporción esperada de elementos con la característica de interés en la población de estudio. Esto se puede obtener a través de la revisión bibliográfica o de estudios pilotos o de estudios previos en esa misma población o en una población semejante, ¿no? Entonces es importante tratar de buscar cuál es esa proporción. Por ejemplo, si estamos hablando de que quiere estudiar la diabetes, por ejemplo, en la población, entonces tendría que ver de repente hay algún estudio o informes epidemiológicos de cuánto es esa proporción de diabetes en mi población, ¿no? Y solo ya en última instancia, cuando no hay mayor información, entonces puedo asumir que que la proporción va a ser 50%, pero es lo último que podría hacer, ¿no? No es lo más recomendable es utilizar información de revisión bibliográfica o de estudios pilotos, pero en última instancia podría poner, cuando se desconoce esta proporción, podría poner que es igual a un 50%. Y en este caso sería 0.5, ¿no? Tanto P como Q. Recordemos que Q es igual a 1 menos P, ¿no? E vendría a ser el error absoluto de muestreo o precisión y va a representar la diferencia entre el parámetro y el estimador, ¿no? Es decir, el valor en la población y el valor en la muestra. Este debe ser asumido por el investigador y tratándose de proporciones, debe asignarse más o menos un 5%, ¿no? Que es un error que se podría aceptar, ¿no? Algunos pueden usar hasta un 10%, pero ya aceptar un error de 10% ya es un error de 1 de 10, que es relativamente alto. Ya que tenemos un ejemplo también para estimar la proporción poblacional, se hace estimar la proporción de pacientes no satisfechos de la atención recibida en el servicio de emergencia de un hospital. En la bibliografía se encontró una proporción de un 80%. Si se asume un error de más o menos 5%, calcular N. Aquí no tenemos el valor de la población, solamente tenemos el valor de la proporción en la bibliografía y el error que se pueda esperar, ¿no? Sabemos que el valor de Z para un 95% de confianza es 1.96. Si me dice que el valor de P es 80%, entonces sería igual a 0.8. Y el Q, la diferencia, ¿no? De 1 menos 0.8. Tenemos también el error que esperamos, que en porcentaje es 5%, pero en decimales sería 0.05. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar nada más Z cuadrado por P por Q entre el error de muestreo al cuadrado. Y eso va a ser igual a 245.9. Como no tenemos la población, entonces solamente queda que mi muestra final va a estar constituida por lo menos por 246 pacientes. Para estimar, ¿no? Con un nivel de confianza de un 95% y un error de 5%, esta proporción de pacientes no satisfechos con la atención en emergencia. Y recordemos que este número es el número mínimo, ¿no? Para que sea válido mi estudio o mis conclusiones, ¿no? Podrían ser más, sí, ¿no? Pero no menos de este valor. Bien, hasta aquí hemos hablado de cálculo del tamaño de muestra. Hay algunos ejemplos más que sería bueno que ustedes también lo puedan hacer utilizando estas fórmulas. Entonces vamos a ver si tuvieran alguna pregunta rápida, si no pasamos a los ejemplos para que ustedes también puedan practicar estas fórmulas. Doctora, me mandaron algunas preguntas, no sé si podría Sí, leerlas. claro, sí, sí.
Bueno, una de las preguntas es, ¿qué tipo de estudio se recomienda para alguien que está iniciando en investigación? Ujú. Sí, cuando uno empieza a investigar, es importante familiarizarse, ¿no? Y a veces empezar de cero, uno, sin conocimientos, puede cometer muchos errores, ¿no? Puede ganarnos el ánimo de hacer investigación, pero nos va a faltar la experiencia. Entonces, lo primero es siempre involucrarse con otros grupos de investigación. De repente hay otros investigadores, estudiantes mayores o docentes que están investigando. Entonces, de esa manera uno va aprendiendo en investigación. Entonces, involucrarse en otros protocolos. Eso sería lo ideal, ¿no? Ya cuando uno pretende hacer un estudio de investigación, siempre va a haber muchos factores, ¿no? Primero, ¿qué es lo que quiero estudiar? ¿Cuál es el problema? Lógicamente, como yo recién estoy empezando, entonces voy a tener que buscar un asesor, ¿no? Y el asesor va a tener que estar relacionado, estar trabajando en el tema que a mí me interesa, ¿no? O sea, pueden haber diferentes formas de empezar. O ustedes buscan a un asesor y este asesor le va a proponer temas, o ustedes tienen un tema y en base a su tema van a buscar qué asesor va a ser el más, digamos, el especialista, ¿no? Que está relacionado con lo que yo quiero estudiar. Entonces, tiene que ver mucho también el tema de viabilidad y el presupuesto, ¿no? Los recursos para un estudio de investigación. Entonces, los estudios de investigación que son mucho más factibles porque también son mucho más económicos, más rápidos, son los estudios descriptivos, ¿no? Ahora, para un estudio descriptivo hay diferentes enfoques también, ¿no? Puedes hacer un estudio descriptivo retrospectivo, por ejemplo, en el cual no vas a ver un paciente, sino lo que vas a ver es revisar historias clínicas. Entonces, esos son los estudios que muchas veces se realizan por la rapidez, ¿no? En pregrado, por ejemplo, ¿no? Pero también tiene limitaciones, ¿no? Las limitaciones en las cuales ustedes no van a poder interrogar al paciente, puede que las historias clínicas estén incompletas, ¿no? Y tengan información faltante. Entonces, sin embargo, como les decía, son los más viables, más sencillos, rápidos y menos costosos de hacer. Luego también pueden hacer otros estudios descriptivos, pero prospectivos, ¿no? Ahí ya tendrían que tener un espacio para tomar contacto con el grupo al cual quieren investigar, ¿no? Si es, por ejemplo, pacientes, entonces tendrán que ir a algún hospital, a algún centro, ¿no? Pedir las autorizaciones, ¿no? Y estar un tiempo ahí, ¿no? Mientras ustedes están en la universidad. Entonces ahí tienen que valorar también el tiempo que tienen, ¿no? Para poder ir. Y luego, bueno, también están los estudios transversales analíticos, que digamos dentro de todos los estudios los descriptivos son los más básicos, ¿no? Un siguiente nivel ya sería un estudio transversal analítico en el cual tienes grupos o quieres comparar de repente dos grupos o la historia de factores de riesgo. Entonces podrías hacer un transversal analítico, ¿no? Que ya tiene un poquito más de peso. Y ya luego vienen los estudios de casos controles, por ejemplo, ¿no? Que también pueden ser retrospectivos o prospectivos. Los estudios de corte, ¿no? Entonces, va a depender, tiene muchos factores, ¿no? Uno tiene que ver el tiempo, la experiencia, ¿no? Entonces, y el tema también que les interese, ¿no? Francisco pregunta, dice, para una investigación experimental, ¿cuál es la muestra mínima? En un estudio de prevalencia, ¿cuál sería la muestra ideal? Claro, va a depender, ¿no? Más que del tipo de estudio, qué cosa quieres estudiar, ¿no? Porque si lo que vas a estudiar es una patología frecuente, entonces va a ser fácil que puedas encontrar, por ejemplo, pacientes diabéticos, ¿no? Hay una cantidad innumerable de personas con diabetes. Entonces, ahora va a depender también de qué es lo que quieras estimar, qué es lo que quieras probar en esa población. Entonces, por eso es que si ustedes ven en el cálculo el tamaño de muestra, no te dice qué tipo de investigación es o qué diseño tiene, sino lo que te pide, por ejemplo, en el caso de una población es la media, ¿no? El error que puedes aceptar y el nivel de confianza, ¿no? Ahí es donde juega mucho el
el número, el tamaño de muestra que se va a seleccionar para los estudios descriptivos, por ejemplo. Es eso, y también, por ejemplo, en enfermedades raras o en malformaciones congénitas, yo no puedo hacer, de repente quiero estudiar los defectos del tubo neural y quiero mi muestra, mi cálculo del tamaño de muestra, de repente me sale 300, ¿no? Entonces es imposible, ¿no? De llegar, ¿no? Entonces hay algunos estudios que son o malformaciones poco frecuentes, en las cuales no vas a poder hacer un muestreo probabilístico porque te demorarías mucho y haces un muestreo por conveniencia, ¿no? Lógicamente con sus limitaciones de los muestreos por conveniencia. A ver, Carlín, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlín? Quería consultarte qué opinas sobre una base de datos oficial abierta para un estudio descriptivo. Sí, claro. Hay bases de datos abiertas en las cuales uno puede hacer estudios y depende de lo que quieras estudiar en realidad del tema, ¿no? Pero sí son estudios de base de datos que no requieren, por ejemplo, autorizaciones, no requieren permisos tipo consentimiento informado, porque ya son bases totalmente identificadas. Y tú cruzas las variables que desees cruzar, ¿no? Obviamente va a depender de cuál es el tema que quieras estudiar y si es que hay una base de datos abierta para ello, ¿no? Por ejemplo, para los comités de ética evalúan estudios que se realizan en personas, ¿no? En seres humanos. Un estudio de base de datos no es un estudio no está catalogado como un estudio de seres humanos, por lo tanto, no requiere una aprobación del comité de ética, usualmente es exonerado de eso. Francisco nos dice, ciertos jurados indican que para un trabajo experimental lo mínimo es 15 para grupo experimento y 15 para grupo control. Depende, ¿no? Claro, hay ciertos trabajos, por ejemplo, de ciencias básicas sobre todo, ¿no? Que no vas a hacer estos tipos de muestreos, sino ya tienes de repente otros sustentos, ¿no? El muestreo usualmente se utiliza para estudios de investigación clínica, ¿no? Y ahí sí tienes que calcular tamaños de muestra, ¿no? Ya sea para ensayos clínicos, para estudios descriptivos, transversales, casos controles, ¿no? Usualmente sí calculas un tamaño de muestra. Como digo, salvo que sean enfermedades raras o patologías muy poco frecuentes, en las cuales no va a ser viable hacer un muestreo probabilístico, y más bien tendrías que hacer un muestreo poblacional, que sería tomar a toda tu población y estudiarlos, ¿no? Porque el número de casos no te da para hacer un muestreo. Doctora, otra pregunta que nos enviaron es, en la redacción del trabajo se debe añadir los criterios de eliminación, además de los criterios de inclusión y exclusión para dar a conocer el proceso de elegibilidad de la muestra. Ok, lo que les mencionaba es que en los criterios de selección, usualmente sí o sí tienen que ir criterios de inclusión y criterios de exclusión, esos dos. No en todos los estudios aplican los criterios de eliminación. Y es más, los criterios de eliminación son más utilizados para tipo los ensayos clínicos, ¿no? O los estudios de corte, donde vas a hacer un seguimiento, ¿no? Y en ese tiempo de seguimiento puede que pase alguna situación que imposibilite que esa persona pueda continuar en el estudio, porque de repente tomó un medicamento que no debía y eso puede alterar mis resultados, entonces ese podría ser un criterio de eliminación. O como les mencionaba, que en un ensayo clínico para COVID, por ejemplo, de vacuna, una mujer queda embarazada, entonces ya no pueda recibir, por ejemplo, la segunda dosis porque justo tuvo un resultado positivo para embarazo. Pero no en todos los casos va a aplicar estos criterios de eliminación. Sí o sí, criterios de inclusión y criterios de exclusión. Doctora, otra de las preguntas que nos hacen es ¿cómo se procede con el consentimiento informado cuando el participante no lee o entiende el idioma para un ensayo clínico? Claro, en la redacción del consentimiento informado hay unas pautas que incluyen varios puntos, ¿no? Que es como unas preguntas que uno va a ir respondiendo. La redacción de un consentimiento informado debe ser bien básico, dicen que debe ser bien sencillo, sin términos técnicos, sin
utilizar palabras cortas, o sea, siglas, ¿no? Y debe ser entendible para una persona de 12 años. Entonces es un buen consentimiento informado, ¿no? Recordando que los términos médicos muchas veces son muy poco entendibles para la población general. Entonces debe ser en un lenguaje sencillo, básico, responde a algunas preguntas como ¿por qué se realiza el estudio? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué me pasa si es que acepto participar? ¿Me van a tomar muestra? ¿Me van a hacer una encuesta? ¿Voy a tener que asistir a una cita? ¿Me van a llamar por teléfono o no? ¿Qué van a hacer con mis datos? ¿Cómo se va a guardar o proteger mi privacidad? ¿Van a codificar esa encuesta? ¿Quién va a tener acceso a mis datos? ¿Solo el investigador? ¿O lo van a tener acceso todos los investigadores? ¿Lo voy a compartir con otros grupos o no? ¿Me van a pagar por eso o no? Hay ciertos estudios que incluyen un presupuesto y si el paciente tiene que venir al hospital, le pagan su pasaje, le dan cierto refrigerio, entonces todo eso, ¿no? O se pone no se le va a generar ningún pago, ninguna compensación. ¿Qué riesgos voy a tener, ¿no? De participar en este estudio? ¿Me van a tomar una muestra? ¿Tengo riesgo de que haya un moretón? ¿De que tenga dolor? ¿Voy a tomar un medicamento? ¿Qué riesgos me trae este medicamento, esta dieta o esta intervención? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Voy a obtener un beneficio directo o no? ¿Qué pasa si tengo preguntas, ¿no? Más adelante, ¿a quién le voy a hacer las preguntas? Se tiene que dar el nombre del investigador principal, el teléfono, el correo. ¿Qué pasa si yo creo que han vulnerado mis derechos como sujeto de investigación, ¿no? ¿A quién tengo que contactarme, ¿no? Ahí tienen que ir los datos del comité de ética, del presidente del comité que va a aprobar el estudio, del correo, cómo se llama el comité. Tiene que ser ahí que ha sido aprobado y también tiene que estar claramente que su participación es totalmente voluntaria, que si no desea participar nadie lo va a obligar, sobre todo si son usuarios de un hospital. Tiene que estar muy claro de que si ellos no desean participar, no va a haber ninguna, digamos, ninguna penalidad para ellos. Ellos van a continuar atendiéndose en el hospital, no va a afectar para nada su tratamiento habitual, ¿no? Entonces, no tiene que ser coactivo, no debe haber presión, ¿no? Tiene que ser totalmente libre, ¿no? Y en el consentimiento, como les decía, si lo entiende una persona de 12 años, lo entiende cualquier persona, por ejemplo, que tenga un grado de instrucción primaria, ¿no? Por lo menos primaria, o sea, que pueda leer, ¿no? Para personas que son analfabetas, se considera también el que haya un testigo imparcial, ¿no? Una tercera persona que no esté asociada al estudio, que pueda dar fe, ¿no? De lo que el investigador le lee, sea lo que realmente está dicho, ¿no? Entonces la persona analfabeta va a comprender si se lo lee y también puede firmar o poner su huella digital para aquellos que no tengan una firma, porque igual pueden ser analfabetos, por ejemplo, no sepan leer ni escribir, entonces ponen su huella digital. Para niños, como les decía, si son menores de 18 años hay un formato de consentimiento para padres y si son mayores de 7, un formato de asentimiento donde ellos están de acuerdo, ¿no? Es mucho más sencillo, ¿no? Y dicen sí quiero, ¿no? Participar. La firma no es valedera, sería su huella digital. Francisco, usualmente es una firma, el consentimiento usualmente tiene que haber una firma. Y si es que no sabe leer ni escribir o el paciente está imposibilitado, ¿no? Entonces pero entiende, está en la capacidad de entender, entonces puede poner su huella digital. Para los que, por ejemplo, están en estado de coma o son pacientes psiquiátricos, tiene que firmar un tutor, ¿no? O su familiar responsable. Y en el momento que este paciente recupere su estado de conciencia, su capacidad, para decidir participar o no, hay que reconsentirlo, ¿no? Entonces, en algunos estudios o protocolos se plantea también, por ejemplo, para COVID, paciente que esté muy enfermo, está intubado, no puede ni hablar, está sedado, entonces ahí el familiar responsable sería el que autorice su participación. Pero en cuanto se recupere, esta persona debería decidir, ¿no? Si es que quiere continuar en el estudio o no.
En el asentimiento, Francisco, como ese asentimiento es para menores de, o sea, menores de 18, pero mayores de 7, más o menos, entonces no va una firma en realidad, simplemente que diga que sí, que está de acuerdo, ¿no? Porque la firma que vale es la de los padres. Pero sí se toma en cuenta que esa persona, ese niño de 7 años, puede también decir no, ¿no? Y si no quiere, no vamos a poder incluirlo en el estudio, ¿no? Ahora hay estudios virtuales, ¿no? Encuestas, por ejemplo, ¿no? Y simplemente ahí no basta una firma, no es necesaria una firma, sino simplemente acepto y ya está. Sobre todo si es que son totalmente, ¿cómo se llama? Totalmente anónimas y no requieren una intervención directa, ¿no? Así, María, ibas a decir algo, creo. Sí, otra de las preguntas que nos hacen es si las fórmulas también se aplican para poblaciones pequeñas como un distrito o poblado y si es recomendable abarcar toda la población, si hay algún número de población desde el cual se recomienda aplicar un cálculo muestral. Ya. Esas fórmulas se utilizan para cualquier estudio que uno quiera, que tenga una población grande que no va a poder estudiar y por lo tanto tengas que seleccionar una muestra, o sea, para la gran mayoría de estudios, sea en un distrito, sea en un hospital, sea en una universidad. Por ejemplo, ustedes quieren saber, no sé, hacer un estudio sobre, no sé, depresión, ansiedad en estudiantes de medicina. Entonces, si quisieran generalizar sus conclusiones para decir los estudiantes de medicina de la universidad Jorge Basadre, tendrían que hacer un muestreo probabilístico, ¿no? Porque si es que ustedes simplemente entran a los salones y hacen sus encuestas, sería un muestreo por conveniencia y lo que van a describir es simplemente a esa persona o a ese grupo, de repente en su año, el tercer año, solo a ellos les estudiaron. Pero no van a poder generalizarlo a todos los estudiantes de medicina, sino solo a los de tercer año. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sería ideal no solo hacer un muestreo probabilístico, digamos, tipo sorteo, que es el aleatorio simple, sino tendrías que estratificarlo de repente. No es igual el estrés de un estudiante de primer año que un estudiante de segundo o de sexto año, ¿no? Entonces, quizás el muestreo estratificado, ¿no? De que haya grupos representativos de cada año podría ser el mejor para poder representar a mi población, que es la totalidad de estudiantes de medicina. Eso es con respecto a, digamos, ahora, ¿cómo tú defines la población? Obviamente en base a lo que tú quieres estudiar, ¿no? Hay muchas formas de definirlo y eso es a criterio del investigador, ¿no? Si tú quieres estudiar, por ejemplo, los pacientes atendidos en un hospital, entonces tu población puede ser solo los pacientes que se atienden en ese hospital o que se atendieron en ese hospital en un periodo, entre el 2000 y 2020. Ese para ti es tu población, tú ya la definiste. Entonces tienes ahí de repente en los registros del hospital o en la unidad estadística cuántos pacientes se atendieron con ese diagnóstico en ese periodo. Ahí ya tienes 1000 pacientes. Entonces a partir de ahí vas a calcular tu tamaño de muestra, ¿no? O haces un estimado, ¿no? Si tú quieres hacer un estudio a nivel de población, por ejemplo, en toda la ciudad de Tacna, quizás vas a tener que tener muchos más recursos, ¿no? Ya no lo vas a hacer no vas a poder hacerlo solo, ¿no? Necesitas contratar encuestadores, necesitas movilidad. Entonces, quizás mucho también hay unos aspectos en los estudios que se redactan que son las limitaciones y viabilidad, ¿no? ¿Es viable o no es viable ese estudio que quieres hacer en la ciudad de Tacna, de todos los diabéticos, por ejemplo? ¿O es más viable que tu población diana, o sea, la dirigida, sean los pacientes que se atienden en un hospital? Entonces, obviamente va a tener limitaciones, sí, ¿no? Y eso hay que reconocerlo también en las limitaciones del estudio, que tal vez tus conclusiones no van a ser generalizables a toda la ciudad de Tacna, porque hay muchos otros pacientes que no se atienden en ese hospital. Pero, aún así, pues, de acuerdo al muestreo que hagas, puedes hacer que tus conclusiones sean válidas y que, si bien es cierto, no representan a toda la población, igual son resultados que representan un grupo de esa población. Eso es importante. Primero definir la población, cómo yo quiero definirla, y luego ya hacer el cálculo del tamaño de muestra en base a lo que yo quiero estudiar, ¿no? ¿Cuál es el problema que quiero estudiar? Para eso tengo que también hacer un poco de revisión bibliográfica, ver otros estudios, ¿no? Muchas veces caemos en el error de creer
que nadie ha estudiado, ¿no? Entonces siempre ponemos en los antecedentes, se desconoce la cantidad de pacientes, ¿no? Atendidos con tanto. Pero en realidad no es que no se haya hecho esos estudios, se han hecho, sino que no hemos buscado, ¿no? O de repente no se hicieron en ese hospital, pero se hicieron en el hospital de al lado. Entonces hay que buscar esta información para tener un mejor contexto. No sé si hay alguna otra pregunta. Finalmente, la última pregunta de esta ronda es: ¿cuáles son las desventajas de tomar la muestra de manera no probabilística en cuanto a generalizar los resultados obtenidos en la investigación? Ok. En realidad, para hacer inferencia estadística, tu muestra debe ser representativa. Y para que tu muestra sea representativa, debe ser una muestra probabilística. O sea que si no tenemos una muestra probabilística, no podemos hacer inferencia de una población. Solo podemos describir las características de mi muestra estudiada. Ya, entonces eso es importante. Y eso también se reconoce en las limitaciones. Ahora, hay estudios que no son, no tienen un muestreo probabilístico, porque de repente son casos, como les decía, son casos raros, ¿no? Son casos muy complejos que solo se atienden en un hospital, por ejemplo. Entonces yo reconozco eso como limitaciones, pero también puedo tener aportes, ¿no? de conocimiento de esa condición o esa enfermedad, ¿no? Entonces, no es que esté mal, ¿ya? Pero sí es importante reconocer las limitaciones del estudio. O sea, tampoco voy a poder generalizar. Si es un muestreo no probabilístico, por ejemplo, por conveniencia, porque es más fácil atender a los pacientes que van al consultorio, por ejemplo, el programa de diabetes, ¿no? Solo los que van ahí porque son constantes, están yendo cada cierto tiempo. Pero de repente no estoy tomando en cuenta a los otros usuarios que no van y que no van porque tienen otros motivos, otros problemas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, quizás no podría generalizarlo hacia toda mi población, pero igual las conclusiones a las que yo llegue podrían ser válidas si es que considero un cálculo de tamaño de muestra, ¿no? Entonces es importante calcular el tamaño de muestra en base a la población y el muestreo, en la medida de lo posible, tratar de que sea probabilístico para poder hacer generalizaciones. Si no, lo que puedo hacer es simplemente describir a esa muestra estudiada. Ok, muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de de aquí. Si ustedes desean, también pueden hacerlo en base, usando las fórmulas, ¿no? Este ejemplo nos dice: se pretende calcular el tamaño de muestra necesario para estimar la edad media de los individuos que practican deporte de forma regular en una determinada población con una confianza del 95% y una precisión de 0.5 años. Para ello, se realizó un estudio piloto con un N de 30, ¿no? Usualmente los estudios pilotos van con 20 o 30 participantes, y la varianza de la edad de esos 30 datos fue de 11. Entonces, aquí en la fórmula es n igual z cuadrado, desviación estándar al cuadrado, sobre el error estándar, o el error de muestreo, ¿no? Entonces reemplazamos z para 95% de confianza, es 1.96 al cuadrado, por la desviación estándar al cuadrado, que va a ser igual a la varianza, ¿no? Recordemos que la desviación estándar es igual a S, que es su símbolo, y la varianza va a ser S cuadrado. Entonces, para yo calcular, por ejemplo, la desviación estándar a partir de la varianza, simplemente le saco la raíz cuadrada, o viceversa. Entonces, en este caso, S cuadrado es mi desviación estándar al cuadrado, que nos dice acá que es 11, ¿no? Entre el error o la precisión, que va a ser 0.5 años, que eso lo decide el investigador. Simplemente reemplazamos, me va a salir un N de 169.03.
Recordamos entonces que siempre para lo que es cálculo del tamaño de muestra, así tenga una décima aquí, tengo que calcular hacia el siguiente número entero, ¿no? En este caso saldría 170, ¿no? El siguiente número entero. Pero como ya se hizo un estudio piloto con 30 individuos, entonces voy a completar con 140 más para llegar a mi muestra, que va a ser 170. ¿Sí? Entonces, eso en el caso de estudios piloto. Ya simplemente del cálculo del tamaño de muestra, que en este caso es 170, se va a restar los 30 individuos que estaban en el piloto y simplemente completo 140 datos y ya tengo mi número de casos de individuos que voy a estudiar para determinar la edad media de los individuos que van a practicar deporte de forma regular. Y entonces, cuando habíamos ya hablado de muestreo, que cuando queremos seleccionar una muestra representativa y probabilística, tenemos que seguir dos pasos, ¿no? Uno es el cálculo del tamaño de muestra, saber cuál es el número de individuos que o participantes que voy a tener que incluir en mi estudio, y un segundo paso es utilizar una adecuada técnica de muestreo. Entonces, para hacer la estimación de parámetros, es decir, hacer generalizaciones a partir de mi muestra hacia la población, y también para hacer una prueba de hipótesis, que es contrastar de repente o probar ciertas hipótesis que se plantean, se realiza a partir de información obtenida de los valores de la variable en n unidades experimentales, que vendría a ser mi muestra. Estas unidades deben tener características similares a las que tienen los elementos de la población, ¿no? Que es lo que ya hemos mencionado, que debe ser representativa, sobre la cual se desea hacer inferencias, que vendría a ser las generalizaciones, las conclusiones. De ello, entonces, es nuevamente importante resaltar que esta muestra debe tener estas dos características, ¿no? Debe ser probabilística y debe ser representativa. ¿Sí? De lo contrario, no es posible hacer estimación de parámetros ni prueba de hipótesis en una población. Nada más podría describir mis hallazgos en la muestra estudiada. Entonces, hay diferentes técnicas de muestreo. Dentro del muestreo probabilístico, tenemos el muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados. Más adelante vamos a desarrollar cada uno de ellos y vamos a ver algunos ejemplos también. Mientras que en el muestreo no probabilístico puede ser un muestreo por conveniencia, un muestreo a juicio, voluntariado, ¿no? Básicamente esos tres tipos de muestreo no probabilístico, y que también vamos a comentar brevemente. Entonces empezamos con el muestreo probabilístico, ¿no? Que es el más simple, digamos, que es cómo meter unas bolillas en un ánfora y sacarlas, ¿no? Es el azar, todas las bolillas van a tener la misma probabilidad de ser seleccionadas, y simplemente el azar es el que va a jugar, ¿no? En este caso, cuando las n unidades experimentales van a tener la misma probabilidad de ser elegidas, y estas de manera independiente, ¿no? Eso sería un muestreo probabilístico. Este conjunto de n unidades experimentales elegidas se va a denominar muestra aleatoria de tamaño n. Entonces tenemos una población, cada uno de estos va a tener la misma probabilidad de ser elegidos, y esta vendría a ser mi muestra, ¿no? Aleatoria. Si la muestra coincide con toda la población, entonces estamos hablando de un censo, ¿no? De una muestra poblacional. También existen censos, que es la lista completa de personas, entidades o bienes en un momento determinado, en un territorio, con expresión de las características básicas de cada unidad. Los censos son una fuente importante de datos de interés, ¿no? Económico, social y de salud.
Sin embargo, muchas veces no es posible, no es viable estudiar a toda mi población porque, como les decía, requiere mucho tiempo, requiere recursos, y eso prácticamente haría inviable mi investigación, ¿no? Entonces, para eso yo, de mi población definida, puedo enmarcarla, ¿no? De acuerdo a otras características, en una población que sea más asequible, ¿no? En este caso, por ejemplo, la población de afectados que se atienden en determinado hospital, ¿no? O que se atienden en determinado servicio. Entonces, en el caso del muestreo aleatorio simple, va a seleccionar muestras mediante métodos que permiten que cada posible muestra tenga igual probabilidad de ser elegida y que cada elemento de la población total tenga igual oportunidad de ser incluido en la muestra. Tendría que ser muestreo aleatorio simple. Y se puede hacer a través de una tabla de números aleatorios. Bueno, antes se usaban estas tablas de números aleatorios, o de un programa que genere números aleatorios, como por ejemplo el Excel. Hay una función para generar números aleatorios, uno pone, por ejemplo, del 1 al 100 y que me genere 20 números aleatorios. Y eso lo puede hacer Excel, ¿no? Incluso el software, que es el que ustedes han visto para el cálculo del tamaño de muestra, también ofrece herramientas para el muestreo, ¿no? Y ahí también nos pueden generar números aleatorios. Recuerden que para hacer tanto el muestreo aleatorio simple como el estratificado, por ejemplo, yo necesito mi marco muestral, ¿no? Y en general, para todos los muestreos probabilísticos, necesito tener un listado. Y cada uno de esos elementos tiene que tener un número, ¿no? Una forma de cual yo pueda seleccionarlo. Entonces, esto, por ejemplo, era es una tabla de números aleatorios que antes se usaba, que ahora ya no se usa más porque hay software que nos van a ayudar, ¿no? Pero que tenía columnas y filas, y todos estos eran números aleatorios, ¿no? Y a partir de ahí yo podía seleccionar. Es un conjunto de cifras entre 0 y 9, cuyo orden no obedece a ninguna regla de formación. Se puede leer individualmente o en grupos y en cualquier orden, en columna hacia abajo, columnas hacia arriba, en fila, diagonalmente o en un determinado rango. Después vamos a ver los ejemplos de cada uno de ellos. En el caso del muestreo sistemático, los elementos son seleccionados de la población dentro de un intervalo uniforme, que se mide con respecto al tiempo, al orden o al espacio. Un ejemplo de ello, tomar cada elemento de 10 en 10, ¿no? Suponiendo que tengo una muestra en mi población es 100, y mi muestra va a ser de 10, y cómo calculo esos 10 elementos del 1 al 100, entonces puedo hacer un muestreo sistemático, ¿no? Entonces, de acuerdo a la constante K, que va a ser el resultado de la división de mi población entre mi muestra, entonces me va a salir un valor, que en este caso va a ser 10. Y se va a elegir de manera aleatoria el inicio, en este caso, bueno, se eligió el 1, y se va sumando este intervalo, ¿no? De 10 en 10, es el 1, el 11, el 21, el 31 y así. Entonces elijo mi muestra de 10 elementos, por ejemplo. Y esta lista de elementos debe estar realizada al azar. El punto de partida también debe ser al azar. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en un muestreo sistemático tenemos 9 individuos y mi muestra va a ser de 3, ¿no? Entonces, la constante es 9 entre 3, es 3. Entonces, voy a, en este caso, de manera aleatoria, se seleccionó el 3 y a partir de ahí van a sumar esa constante, ¿no? 3 a 6, 6 a 9, ¿no? Y tengo mi muestra elegida por un muestreo sistemático. Pues tenemos el muestreo estratificado. Se divide la población en grupos relativamente homogéneos, llamados estratos. Se utiliza uno de los planteamientos. Seleccionar aleatoriamente de cada estrato un número específico de elementos correspondiente a la fracción de este estrato en la población. O extraer un número igual de elementos de cada estrato y se da el peso a los resultados de acuerdo con la porción del estrato de la población. En este caso, vamos a ver también unos ejemplos, pero de manera general, si tenemos que escoger
por ejemplo, de 100 estudiantes, ¿no? de un aula. Queremos muestrear, no vamos a estudiar los 100, sino vamos a escoger a 10 de repente. Pero la proporción, 80 son mujeres y 20 son varones. Entonces, el muestreo estratificado va a ser en relación al sexo. En este caso, la fracción, digamos que los varones van a corresponder a 0.2, mientras que las mujeres van a corresponder a 0.8. Entonces, yo voy a calcular mi muestra, que en este caso dijimos que había sido 10 de 100, entonces multiplico, ¿no? 10 por esa fracción, 10 por 0.8 serían 8 mujeres y 2 varones, ¿no? Ese es mi muestreo estratificado. Es una forma, ¿no? Y a partir de mi lista de varones, selecciono al azar a esos 2 varones, y a mi lista de mujeres, selecciono al azar a 8 mujeres. Otra forma es extraer la misma cantidad tanto de varones como de mujeres y simplemente ponerle el peso, ¿no? De los resultados de acuerdo con la proporción de cada estrato. Tenemos aquí el muestreo estratificado, ¿no? De acuerdo a las características que yo quiera evaluar en esa población, de repente el grupo etario, de repente la presencia o no de comorbilidades o de ciertos antecedentes. Resulta útil cuando la población ya está dividida en grupos de diferentes tamaños y se desea tomar en cuenta este hecho, ¿no? Por ejemplo, el género de los estudiantes, ¿no? O, digamos, el estado civil de ciertos grupo profesional, ¿no? O el tener ciertos grados académicos, ¿no? De repente puede influir en niveles de estrés, ¿no? O niveles de satisfacción, ¿no? Entonces lo estratificamos. Que van a ser prácticamente subgrupos, y estos estratos deben corresponder a los estratos que ya de por sí ocurren en la población. Otro ejemplo de muestreo estratificado sería el nivel sociodemográfico, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, describir las características de comportamiento o de cuidados sanitarios frente a la pandemia en la población de Tacna. Entonces, no, si yo estudio solo el distrito de Tacna, de repente no va a representar, lógicamente no va a representar a toda la región, ¿no? O a toda la provincia de Tacna. De repente tendría que hacer un muestreo estratificado por distritos, ¿no? Quizás haya cierta diferencia en los cuidados, ¿no? O en las conductas en población, por ejemplo, de Viñani, en población de Cono Sur, en la población de Ciudad Nueva, o en otra población de Pocoyay, por ejemplo, en Calana, ¿no? Entonces, tendría que estratificarlo, que sería, digamos, porque va a representar a mi población, ¿no? Si yo quisiera hacer inferencia. Y concluir de que en la población de Tacna tienen estas características, ¿no? En el caso del muestreo por conglomerados, se divide la población en grupos o racimos. Luego se selecciona una muestra aleatoria de estos racimos. Estos racimos individualmente van a ser representativos de la población. Entonces, un ejemplo, las escuelas de un distrito. Si se quiere hacer, por ejemplo, un estudio de la metodología de enseñanza en las escuelas de la ciudad de Tacna, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo hacer conglomerados, ¿no? Las escuelas del distrito de Tacna, de escuelas del distrito de Cono Sur, escuelas del distrito de Pocoyay, de Alto de la Alianza, etc. Y a partir de esos conglomerados, voy a seleccionar al azar, ¿no? Determinados conglomerados, y dentro de esos conglomerados a estas escuelas, ¿no? Entonces sería el muestreo por conglomerados, o en racimos también. Mientras que los muestreos no probabilísticos son elegidos prácticamente no al azar, sino por conveniencia. Es una técnica de muestreo donde las muestras se van a recoger en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados.
esta selección de la muestra se va a basar en el criterio del investigador. Muchas veces es la única técnica de muestreo viable, ¿no? Para ciertas condiciones. No inhabilita un estudio, es posible hacer los estudios, muchos se hacen de esta forma, porque de otra no serían viables, ¿no? Pero más que el hacerlo, no es importante cuando uno hace un estudio reconocer, ¿no? Cuáles son las limitaciones del estudio, ¿no? Las conclusiones también, sí, hemos encontrado estas características, sin embargo, dentro de las limitaciones del estudio fue que, ¿no?, se seleccionó un muestreo no probabilístico por tal y tal razón, ¿no? Y que eso no se puede generalizar, ¿no?, a toda la población. El costo es menor, definitivamente, comparado con el probabilístico, ¿no?, en cuanto a tiempo y recursos también. ¿Cuáles son las desventajas de un muestreo no probabilístico? Tiene incapacidad de juzgar la precisión de la muestra, ¿no? Porque al seleccionar a los más cercanos estamos cometiendo de repente ciertos errores o estar más predispuestos a tener sesgos, ¿no? Sesgos de selección, de que los que vayan justo sean los más cumplidos, justo sean los que más se cuidan, y estamos dejando de lado al grupo de que ni siquiera se acerca al hospital, por ejemplo. No ofrecen representatividad de la población, no se pueden medir con exactitud los resultados, no se puede hacer inferencia, ¿no? Entonces mis conclusiones van a ser solo limitadas a esa muestra estudiada, ¿no?, a ese grupo de participantes. No puedo generalizarlo a la población. En el caso del muestreo por conveniencia, puede ser a juicio o intencional, donde los elementos seleccionados van a ser a juicio u opinión del investigador. Puede ser un muestreo por conveniencia si se eligen los elementos que se encuentran a mayor alcance del investigador, que es lo que usualmente se hace a veces cuando uno quiere hacer un estudio de investigación, ¿no?, por el tiempo. Y el voluntariado, por ejemplo, si es que se hace una encuesta libre, ¿no?, y se difunde por todas las redes sociales, y los que estén interesados en ser voluntarios a participar, la responden. Entonces el informante voluntariamente va a suministrar información sin ser seleccionado. Entonces, recordando aquí algunos, estos son los 4 muestreos probabilísticos, ¿no?, que hemos mencionado: el más o el aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo sistemático y el muestreo por conglomerados. Al final vamos a ver este otro video también, que es cómo hacer estos muestreo aleatorio simple y estratificado en YouTube, en Epidat. Y vamos a ver algunos ejemplos también para cada uno de ellos, ¿no? En este caso, para muestreo aleatorio, supongamos que estamos investigando sobre el porcentaje de estudiantes que fuman según sexo de una población de 20 estudiantes. Entonces vamos a tener un listado de estos 20 estudiantes y si fuman o no fuman. Entonces lo que queremos hacer es elegir una muestra aleatoria simple de tamaño de 4 de esta población de 20. Podemos usar esta tabla de números aleatorios y las indicaciones nos dicen: empiece en la fila 1, columna 1 y continúe seleccionando hacia la derecha, ¿no? Indique los pasos para elegir la muestra. Entonces en este caso, ¿cómo vamos a escoger qué número aleatorio? Pues vamos a empezar, en este caso hemos decidido empezar de la fila 1, columna 1, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta el número de dígitos que tiene mi n, ¿no? En este caso es un solo dígito, entonces vamos a escoger números de un solo dígito también. Vamos a, antes de seleccionar estos números, hay que asignarle un número, ¿no?, a mi población para saber quién es el número 1, el 2, el 3 y así. Y esto debe ser aleatorio, ¿no? Entonces se van a asignar números del 1 al 20 a cada uno de los estudiantes. Y luego ya se buscan en la tabla de números aleatorios 4 números, que es mi n. Pero en este caso, recordando que la población total es 20,
Por lo tanto, pueden haber números de 2 dígitos, ¿no? Entre el 1 y el 20. Entonces, empezamos de aquí. El primer número sería, si son de 2 dígitos, sería el 10. Luego dejamos otros 2 dígitos en blanco. De ahí seguimos con el siguiente número, que vendría a ser 01. De ahí dejamos 2 dígitos en blanco y luego los otros 2 dígitos, que es el 11. De ahí dejamos el 01 en blanco y los otros 2 dígitos serían 53. Pero en este caso 53 no está entre el 1 y el 20, lo pasamos. Dejamos otros 2 dígitos en blanco y el siguiente número es el 20. Entonces así, esta tabla de números aleatorios, se han seleccionado 4 números, ¿no? Que es el 10, el 1, el 11 y el 20. Entonces los números seleccionados van a ser estos que ya mencionamos y luego vamos a nuestro marco muestral y vemos a qué estudiante corresponde estos números, ¿no? En este caso 1, 10, 11 y 20 corresponden a Juan, Victoria, María y Marcelo. Entonces, ¿qué conclusiones se podría sacar de estos 4 estudiantes, ¿no? Juan, Victoria, María y Marcelo? Hay 2 mujeres, 2 varones, 3 fuman y 1 no fuma, ¿no? Entonces, tuviéramos, ¿no?, que hacer una conclusión de lo que representa, ¿no?, esta muestra, diríamos que el 75% de los estudiantes fuma, el 50% de los estudiantes son hombres fumadores, el 25% son mujeres fumadores. ¿Qué falló aquí en este caso, en el muestreo? Realmente estas conclusiones certeras y representan a mi población. Bueno, aquí básicamente la falla es la muestra, ¿no? La cantidad, porque es muy pequeña, ¿no? Y ante poblaciones pequeñas es mejor hacer un censo, por ejemplo. Que puede que estemos por el azar seleccionando a una muestra y no necesariamente que va a ser totalmente representativa de mi población. Entonces, vamos a tener mayor posibilidad de sesgos, ¿no? De errores. Acá vamos a ver un ejemplo de muestreo sistemático. En este caso se desea elegir una muestra sistemática de 30 estudiantes a partir de una población de 120 y que poseen enfermedades respiratorias. Entonces, el primer paso va a ser enumerar a los estudiantes. El siguiente paso, calcular la constante entre cada intervalo. ¿Cómo se calcula esta constante? Dijimos que era dividiendo la población entre la muestra. En este caso la constante es igual a n mayúscula sobre n minúscula. 120 entre 30, entonces mi constante va a ser 4. Siguiente paso va a ser sortear el inicio, ¿no?, entre el 1 y el 4. A partir del número obtenido al azar se le suma la constante hasta conseguir la cantidad de la muestra. En este caso, suponiendo que al azar el número sea 2, la muestra queda conformada por los siguientes números, ¿no? A partir de 2 se le va sumando esta constante, ¿no? De 4 en 4, 2, 6, 10, 14 y así hasta llegar a mi n de 30, ¿no? Que es el n calculado. Entonces sería el muestreo sistemático, ¿no? Tiene que haber el cálculo de esta constante y para eso debemos saber cuánto es nuestra población y tenemos que tener también el marco muestral, tanto para el muestreo aleatorio simple como para el muestreo sistemático. ¿Cómo sería el muestreo estratificado? Usando este mismo ejemplo de los 20 estudiantes. Entonces, en este caso, se va a estratificar por sexo, ¿no? Y la muestra calculada, digamos que va a ser 5. ¿Cómo seleccionar cuántos varones, cuántas mujeres? Entonces, se va a utilizar la tabla de números aleatorios, pero por estrato, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a hacer es formar los estratos, ¿no? El estrato de varones y el estrato de mujeres. ¿Cuántos varones hay? Son 12. ¿Cuántas mujeres? Son 8, ¿no?
suman el total de 20 en la población. Entonces se va a determinar la proporción por sexo. Sería en la proporción de hombres 0.6, la proporción de mujeres 0.4. Entonces, ¿cómo es que hallamos este N de 5 por estratos? Va a determinar la proporción de muestra por estrato. En este caso, la muestra de varones va a ser constituida por 3, mientras que la muestra de mujeres va a ser constituida por 2. Simplemente se multiplica el N calculado por esta proporción. Entonces vamos a seleccionar 3 varones y 2 mujeres, ¿no? Igual, en este caso, por ejemplo, estamos usando esta tabla de números aleatorios y se va a buscar, en caso de los varones, son 12, entonces hasta 2 dígitos. Y igual, usando la tabla de números aleatorios, el primer número sería el 10, luego dejamos 2 dígitos en blanco, el siguiente número 01, luego 2 dígitos en blanco y el 11, ¿no? Entonces ya tenemos ahí nuestra muestra de varones seleccionada, que vendría a ser el 10, el 1 y el 11. Luego, para seleccionar las mujeres, que van a ser 2, en el estrato son solo 8, o sea, es un solo dígito. Y nuevamente utilizamos esta tabla para seleccionar el primer número, sería 1, el siguiente dejamos en blanco y el siguiente dígito sería 4. Entonces, nuestra muestra estaría formada por los estudiantes que están en el número 1 y 4. De esta manera, ya tenemos los números seleccionados tanto para el estrato de varones, que es 1, 10 y 11, y para el estrato de mujeres, que es 1 y 4. ¿No? De esa manera se hace el muestreo estratificado. En el caso del muestreo por conglomerado, se efectúa una encuesta, por ejemplo, sobre las políticas de sanidad de la ciudad de Lima, y en este caso se podría dividir la ciudad en distritos, por ejemplo, en 10 distritos, y de esos se puede seleccionar al azar a un número de esos conglomerados, ¿no? En este caso del 4, 5, 7 y 10, ¿no? Y es ahí donde se va a realizar el estudio. La selección de estos distritos para hacer la encuesta de política de sanidad en los centros de salud va a ser al azar. Bien, acá hay algunas referencias utilizadas, hay algunos libros también de epidemiología, de investigación,